Hola, seguimos con el Congreso, muy interesante, la participación de los ponentes, muy interesantes sus comentarios, sus mensajes que aportan valor a este Congreso y que nos servirá para seguir mejorando, primeramente Dios, el próximo año. Toca el turno el ingeniero Ángel Esteves Tapia. Ingeniero realmente no necesita presentación, es muy conocido en todo el país por toda su experiencia, por todos sus conocimientos. El ingeniero Ángel Esteves nos ha hecho el honor de impartir instalación de inversores fotovoltaicos interconectados a la red, dar cumplimiento con los requisitos de seguridad, dar cumplimiento con el funcionamiento satisfactorio y dar cumplimiento al uso previsto de las centrales fotovoltaicas. Si bien es cierto que aún todavía no se define quién va a regular la seguridad de estas centrales distribuidas en comercios, en casas habitación, lo interesante y lo importante es que por convencimiento propio cumplamos con estos requisitos de seguridad. Interesante saber cómo se van a seleccionar los convertidores fotovoltaicos, dado que ustedes saben, la capacidad del panel varía conforme a la temperatura, conforme a la incidencia de la luz solar, y en esto el ingeniero Ángel Esteves es un expertazo. Inge Ángel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Adelante y esperamos sus comentarios por parte de ustedes. Gracias. Bienvenidos a esta 16ª edición del Congreso Nacional de la NOM 001 sede. Ahora el COVID nos pone esta nueva modalidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre la instalación de inversores fotovoltaicos interconectados a la red, un tema bastante interesante, porque hemos tenido la inquietud de muchas gentes sobre si deben tener la certificación de UL o IS. Un resumen de lo que vamos a ver más adelante es mencionarles que IS o UL, al no existir normas oficiales en México, o sea, las NOM, para inversores, se tiene que respaldar la calidad y operatividad con normas extranjeras, ya sea de UL o internacionales como la IS. Cabe recordar que UL e IS son sustancialmente similares, pero existen parámetros, ya sea de tensión o de frecuencia o interconexión a la red y sobre todo regulaciones de la Comisión Reguladora de Energía que hacen que no se puedan aplicar indistintamente. Estos requerimientos específicos de Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía únicamente dejan paso a inversores con certificación de UL. Vamos a ver por qué. La verdad es que sí representa un dilema en las instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida el utilizar inversores que tengan certificación de UL o certificación de IS. Por un lado, tenemos la reglamentación de la interconexión a la red que nos mandata Comisión Reguladora de Energía en la disposición RES 142 del 2017, por un lado, que indica el cumplimiento con la norma UL 1741 más la IEEE 1547 y no indica para nada certificaciones de IS. Por otro lado, Secretaría de Energía, a través de la NOM 001 sede 2012, en
la sección 690.11 nos indica que los sistemas fotovoltaicos deben tener una protección por falla de arco o FCI, como se conoce en el argot. Y ahí nos deja únicamente la posibilidad de que con el cumplimiento de la UL 1699B se cumpla esta disposición de la protección por falla de arco. Y ese, en su normativa para inversores, no indica nada sobre la protección de falla de arco. Bien, ¿qué es lo que nos dice la NOM 001 en el 690.2 y 694 referente a los inversores? Dice, el inversor es un equipo que se utiliza para cambiar el nivel de tensión o la forma de onda o ambas de la energía eléctrica. En general, un inversor es un dispositivo que cambia una entrada de corriente continua a una salida de corriente alterna. Los inversores también pueden funcionar como cargadores de baterías que se emplean en corriente alterna de otra fuente y la convierten en corriente continua para cargar la batería. Ahí no habla de ninguna reglamentación, nomás lo que deben de hacer los inversores. Por otro lado, cuando hay inversores múltiples, se permite que un sistema fotovoltaico tenga inversores interactivos con el suministrador instalados en o sobre un solo edificio o estructura. E indica cuando los inversores estén localizados remotamente uno del otro, se debe colocar un directorio de acuerdo con la sección 705.10 en el medio de desconexión de cada sistema fotovoltaico. Es decir, en el medio de desconexión de cada uno de ellos se debe de advertir que hay otro medio de desconexión que está amparando otro inversor. Y en cada medio de desconexión de corriente alterna y en el medio de desconexión de la comitiva principal, mostrando la ubicación de los medios de desconexión de corriente alterna y de corriente continua del sistema fotovoltaico. Es decir, en donde exista un desconectador que pertenezca a un inversor, debe haber un aviso de que existe otro para que el día o el momento en que se necesita desconectar todos los sistemas, se sepa que hay uno de 2, uno de 3 y que hay 2 o 3 inversores que hay que desconectar. Bien, entonces hasta aquí no nos dice de las características de los inversores, lo cual sí, en otra parte de los requerimientos de Comisión Reguladora sí nos lo está indicando. Aquí es donde las certificaciones de IEC o UL nos indican la importancia de la certificación de los inversores. IEC o UL lo que requieren, ¿qué es lo que requerimos para conocer al seleccionar los inversores en Latinoamérica? ¿Por qué mencionamos Latinoamérica? Porque sabemos que las instalaciones, tanto en Latinoamérica como en México, como en Estados Unidos y Canadá, pues prácticamente utilizamos el mismo tipo de inversor. Y es frecuente que inversores que se utilizan en México o hacia el sur de México son muy similares, pero aquí hay que tomar en cuenta los requerimientos individuales de cada uno de los países. IEC y UL son dos organizaciones a nivel mundial para prueba y certificación de inversores para plantas fotovoltaicas. Ambas preparan y publican estándares para inversores fotovoltaicos, pero existen diferencias entre ellos, como son los códigos de red de cada uno de los países, su área de influencia y en dónde son adoptados. En Europa predomina la certificación de IEC y en Norteamérica y América Latina, UL y AVE están combinados. ¿Qué significa todo esta? Algunos dicen sopa de letras de IEC, IEEE, UL, CSA, CENER. UL son las iniciales de The Wright Laboratories, que tienen más de 100 años establecido en Estados Unidos.
CSA es Canadian Standard Association, es la Asociación de Normalización de Canadá, muy similar a UL. IEC son las iniciales de la Comisión Electrotécnica Internacional, es una organización, nosotros le llamamos internacional. ¿Por qué? Porque en ellas participan representantes individuales por país, y el voto de Estados Unidos, de Brasil, de Haití, de México, todos tienen el mismo peso, y todos los países que participan tienen la obligación de contribuir con la revisión de las normas y también de integrarlas en su sistema de normalización. IEEE son las iniciales del Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos de Estados Unidos. Nomás como referencia, es una de las instituciones profesionales más grandes que hay en el mundo, con mayor número de miembros. CENER es la Secretaría de Energía, y NOM, nos estamos refiriendo a la NOM 001 CD 2012, que es la que actualmente está vigente. Aunque 2012 ya hace tiempo que se convirtió en vigente, a los 5 años la ley de normalización, que aún para uno está vigente, para otro está por cambiar. De cualquier forma, existe un proyecto de 2018 que está en el congelador porque no ha salido en el diario oficial. Entonces, cuando hablemos de la NOM, vamos a referirnos a la que está vigente, y que es la 2012, y no hay ninguna otra mientras no salga publicada en el diario oficial. Y CRE es la Comisión Reguladora de Energía. Ahora, ¿cuáles son específicamente las normas de IEC y UL que están referidas en los certificación de los inversores fotovoltaicos? Por un lado está la IEC 62109 y la UL 1741. Las diferencias no son significativas, ambos cubren los mismos tipos de riesgo, y los estándares que aplican a los inversores fotovoltaicos en específico son la UL 1741 más la UL 1699B más la 1547 de el mismo IEEE. Y por otro lado, tendríamos la IEC 62109, la IEC 61727 y la IEC 62116. ¿Qué es lo que nos cubre cada una de ellas? La UL 1741 abarca la conversión de energía y sistemas de protección para inversores de generación distribuida, como son los sistemas fotovoltaicos, las celdas de combustible, las turbinas hídricas y eólicas, los controladores de carga y otros que no se encuentran dentro del alcance de la 62109. ¿Y qué nos dice la 62109 de IEC? Esta se desarrolló en base a la UL 1741 con algunas modificaciones. La diferencia entre ambos radica que es específico o es específica únicamente para inversores fotovoltaicos. Entonces, aquí ya empieza a haber algunas pequeñas diferencias. Vamos a ver cómo se respaldan estas normas principales con otras para cumplir con los requerimientos que tienen en las diferentes partes del planeta. La UL 1741 se complementa con la IEEE 1547, lo cual cubre especificaciones de prueba de interconexión a la red eléctrica de un sistema de generación distribuida, en lo que se refiere al desempeño, a su operación, a pruebas, a seguridad, mantenimiento de la interconexión, respuesta a condiciones anormales, calidad de potencia y aislamiento. Por otra parte, la norma internacional IEC 62109 está complementada
con la IEC 61727, la cual cubre algunos requerimientos de la IEEE 1547 sobre la interfaz o la interconexión a la red eléctrica de generación distribuida, como son la calidad de la potencia, los rangos de tensión y frecuencia, oscilaciones, armónicos, factor de potencia, y la IEC 62116 es la que nos indica los procedimientos para pruebas de conformidad de los métodos para la prevención de la operación anti-isla. Entrando en detalle, la norma IEC 61727 cubre pruebas como son la del parpadeo o flicker, la inyección o la prevención de inyección de corriente directa del sistema fotovoltaico a la red. Eso no está permitido. Bueno, está permitido, pero una pequeña cantidad que vamos a ver más adelante. La distorsión por armónicos y la forma de onda. El control del factor de potencia. Las pérdidas de tensión de la compañía suministradora. Protección por sobretensión y caída de tensión y o frecuencia. La protección de operación en isla y la respuesta al restablecimiento de la compañía suministradora. Bien, la norma de UL cubre más o menos lo mismo, pero vamos a ver que la diferencia está en los valores, en los numeritos. En general, las protecciones son las mismas, pero lo que nos va a cambiar, como vamos a ver más adelante, son los valores que se utilizan. Ahora, ¿qué es lo que nos pide y lo que nos causa la inquietud? Son los requerimientos de la Comisión Reguladora de Energía a través de su disposición RES 142-2017. Los sistemas fotovoltaicos, para que puedan ser interconectados a la red de Comisión Federal, hay dos requerimientos básicos que tienen que cumplir. Lo que nos mandata Comisión Reguladora de Energía por un lado y lo que mandata también Secretaría de Energía a través de la NOM 001 sede de 2012. Entonces, un requerimiento es la sincronía. La central eléctrica de generación distribuida entrará en paralelo con la red general de distribución sin causar fluctuación de tensión mayor a más o menos 5% de los niveles de tensión de las redes generales de distribución en el punto de interconexión. Entonces aquí ya tenemos un valor. Luego la calidad. El valor máximo permitido de distorsión armónica total en la forma de onda de corriente es de 5%, sin superar de manera individual los límites definidos en la tabla 1. Luego, en cuanto a la inyección de corriente directa, la inyección de corriente directa en el punto de interconexión debe ser menor del 0.5% de la corriente nominal de salida de la central eléctrica. Respecto a la reconexión, en el 573 indica, después de un disturbio, la central eléctrica no deberá reconectarse hasta que la tensión en el punto de interconexión esté dentro de los límites operativos normales de acuerdo al código de red y la frecuencia esté entre 59.3 Hz y 60.5 Hz. El sistema de interconexión de la central eléctrica deberá incluir un retardo de tiempo ajustable o fijo a 5 minutos para retardar la reconexión a un mínimo de 5 minutos después de que tensión y la frecuencia se hayan restablecido dentro de los límites antes indicados. En otras palabras, no se vale que en cuanto regrese la tensión y la frecuencia a sus límites normales, inmediatamente entra, sino que debemos de esperar al menos 5 minutos para que se estabilicen. Hay quien dice que son 300 segundos. 300 segundos es lo mismo que 5 minutos.
Luego, en cuanto a la operación en isla, una operación en isla no intencional en que la central eléctrica alimenta a una parte del circuito de distribución en el punto de interconexión, la central eléctrica deberá detectar esta condición e inmediatamente desconectarse del circuito de distribución. Bueno, no inmediatamente, en un tiempo que no sea mayor de 0.5 segundos, o sea, prácticamente inmediato. Bien, entonces, estos valores son los que nos van a dar la diferencia entre aplicar, obtener un inversor con certificación de ULE y otra de IEC. ¿Por qué? Pues porque los requerimientos en las redes de Europa son algo diferentes a los requerimientos que se utilizan en Canadá y Estados Unidos y de los cuales México sigue esa pauta. Aquí vamos a poder ver los valores que nos marcan el cumplimiento de la IEEE 1547 o la IEC 61727. Por ejemplo, en cuanto a las variaciones de tensión, si tenemos una tensión de menor de 50 volts, tiempo de desconexión debe ser de 0.16 segundos para la IEEE o 0.10 para IEC. Entonces, aquí ya estamos viendo una pequeña diferencia. Aquí IEC es más rápido y IEEE permite un poco más de tiempo. Cuando andamos entre 50 y 88 volts, los tiempos son iguales. Sin embargo, entre 110 y 120 volts, ahí tenemos una diferencia del doble. El tiempo de la IEEE es de 1 segundo y en cambio en IEC es hasta 2 segundos. Eso es en cuanto a las variaciones en tensión. En cuanto a las variaciones de frecuencia, en la IEEE 1547, la frecuencia debe permanecer entre 59.3 y 60.5 para sistemas de 60 Hz y el tiempo de desconexión es de 0.16 segundos. En cambio, en IEC, ahí la medida es diferente. Ahí dice que la frecuencia menos un ciclo y más otro ciclo, el tiempo de desconexión es de 0.2 segundos. Y después de que ocurre una falla, el tiempo para que se restablezca, si tenemos un sistema que esté entre 88 y 110%, estos valores son en porcentaje, y la frecuencia esté entre 59.3 y 60.5, estos son hertz, no son porcentajes, los valores en IEC son muy similares. En lugar de 88 en IEEE son 85 en IEC y el máximo son 110% y en IEEE también 110%. Entonces, estos valores y en frecuencia en IEEE nos habla de 60.3 Hz a 60 Hz y en cambio en IEEE nos habla de la frecuencia -1 y más 1 Hz. Y debe haber una demora de 3 minutos. Entonces, pero hay otros valores también que nos van a marcar diferencias. En cuanto a la inyección de corriente directa a la red, les decía que no se permite. Bueno, no se permite más que lo mínimo que aquí nos indica. En IEEE nos indica que no debe haber más de el 1 y el 0.5% del valor raíz media cuadrática de la corriente nominal. Y en IEC, ahí únicamente nos indica que no debe ser mayor del 1%. Ahora, en cuanto a las armónicas de corriente, prácticamente son iguales en los dos casos y el total permitido
entre corriente y tensión no debe ser mayor del 5%. Entonces, como ven, hay valores muy similares, algunos coinciden, otros no, pero esas pequeñas diferencias de acuerdo con los códigos de red y los sistemas de operación de cada uno de los países, es lo que hacen la diferencia. En Europa hay unos, Canadá y Estados Unidos son los mismos, prácticamente nosotros pues tenemos los mismos que Estados Unidos y Canadá, entonces por eso es que pues nos apegamos, no porque sean nuestros vecinos, sino porque tecnológicamente nuestros sistemas son muy similares a los de Estados Unidos y Canadá. Bien, otra cosa que también conviene tener mucho cuidado es que en América Latina llegamos a tener sistemas que funcionan en 60 Hz y otros en 50. Los principales productores de inversores, ya sea en hilera o en cadena, diseñan ambos tipos de estándares y se ofrecen en diferentes regiones dependiendo de la frecuencia de la red eléctrica, ya sea 50 o 60 Hz, y de requerimientos técnicos de acuerdo con la normativa de cada país. En Latinoamérica existe una mezcla de estándares que se han adoptado y por lo mismo la referencia de algunos países sobre productos IEC o UL. Entonces, ¿a qué me refiero? Que tal vez en algunas partes de América del Sur sí sean aceptables los inversores con certificaciones IEC. ¿Por qué? Porque tienen requerimientos o sistemas de operación muy similares a los de Europa, más que a los de Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, en Centroamérica y el Caribe, la preferencia se inclina a los 60 Hz, mientras que en Sudamérica existe una distribución casi homogénea de ambos sistemas. Por ejemplo, en Chile, la red eléctrica es similar al sistema europeo de 230 volts de corriente alterna entre línea y neutro y 50 Hz. La preferencia, obviamente, es por los requerimientos de IEC. En cambio, en Colombia, que está más al norte, la distribución residencial es 120 volts entre línea y neutro y utilizan 60 Hz. Entonces, ahí, igual que nosotros, UL se prefieren sobre los de IEC. México y Brasil tienen la frecuencia de 60 Hz, pero existe diferencia entre las extensiones de distribución y con características distintas a las de IEC como las de UL. Y por tanto, no existe una preferencia por uno de los dos estándares. Pero Brasil es muy especial porque, como ustedes saben, es una región muy amplia, muy grande. Entonces, por regiones existen diferentes niveles en baja tensión. En algunas provincias o estados utilizan 115 y en otros los 220 volts entre línea y neutro. Y en México, de acuerdo con las últimas disposiciones, la tensión de distribución en baja tensión es de 220 volts de línea a línea y 127 volts de línea a neutro. Pero existen regulaciones que le dan preferencia a UL. Bien, ¿qué es lo que específicamente nos mandata la Comisión Reguladora de Energía en su resolución 142 del 2017? En el numeral 6.2 habla requisitos de inspección. Cuando se requiera, el generador exento podrá realizar pruebas operativas de las centrales eléctricas de generación distribuida mediante el estándar UL 1741. Aquí no da lugar a dudas de que se puede usar IEC o UL, sino indica UL 1741. Aquí cabe hacer notar que no le está indicando la fecha. Esto es muy importante porque al no indicar la fecha, en alguna parte de la ley de normalización, tanto la que está por salir o ya salió y la que está entrando, indica que cuando se haga referencia a normas,
sin indicar la fecha, se entenderá que es la última edición. Entonces, aquí como no tiene fecha, se supone que deberíamos de utilizar inversores que estuvieran certificados contra la UL 1741. Y hay una última edición que se llama SA, suplemento A, que está hecho más que nada para cumplir requerimientos que ya hay en Estados Unidos, sobre todo en áreas como California, donde los sistemas de distribución pues, han cambiado y tienen que cuidarse de muchas otras cosas que la 1741 anterior no cuidaba. Entonces, sin embargo, aquí, por costumbre, pues hemos seguido utilizando inversores que están de acuerdo con la UL 1741, si mal no recuerdo es 2005, que es la edición anterior. Y esta se refiere a inversores, convertidores, controladores y equipo de sistemas de interconexión para utilizarse en sistemas de energía distribuida. En tanto no exista una especificación técnica general o una norma oficial mexicana emitida por Comisión Reguladora. Aquí es muy importante, la NOM debe ser de Comisión Reguladora, no puede ser de comercio ni de salubridad en ninguna. El que está emitiendo la disposición es Comisión Reguladora y Comisión Reguladora está, le es permitido emitir NOM. Entonces, cuando ya exista una NOM de Comisión Reguladora, pues ya esa será la que mandate la certificación de los inversores. Mientras tanto, ellos indican que la 1741 es la adecuada para no crear conflicto en las redes de distribución. Entonces, y al tratarse de un equipo certificado por una entidad certificadora que cumpla con los requisitos de prueba de fábrica y de campo establecidas en la IEEE 1547, también no indica fecha, y la UE 1741, se entenderá que la central eléctrica está certificada. Y aquí, ¿quién es el que vigila que se cumpla con esto? Pues por un lado está Comisión Federal porque pues, están conectando a su red. Las unidades de verificación porque ellos son los que tienen la tarea de verificar que se cumpla con los requisitos de la NOM 001 y que también el equipo que se instale sea seguro. Y por otro lado, también las unidades de inspección, que son entidades acreditadas por Comisión Reguladora de Energía para verificar que la interconexión a la red cumpla con todos los requisitos de Comisión Reguladora. En fin, o sea que tenemos 3 pares de ojos que están vigilando que se cumpla con estos requerimientos. Ahora, por otro lado, tenemos también el requerimiento por parte de la Secretaría de Energía a través de la NOM 001, la cual indica que algunos inversores con estándar IEC pueden acoplarse a redes eléctricas con frecuencias de 50 y 60, mientras que los inversores con certificación UL son diseñados únicamente para trabajar a 60 Hz. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque esta es una de las cosas por las que IEC, si estás a 50 ciclos, pues tampoco puede entrar. Pero el sistema de detección de arco eléctrico en el lado de corriente directa o AFCI, Arc Fault Circuit Interrupted, por sus siglas en inglés. En México existe la sección 691, al igual que en Estados Unidos y Canadá, con requerimientos de protección por falla de arco, lo cual únicamente lo cubren los inversores de UL cuando cumplen con la UL 1699. Y aquí quienes van a vigilar que se cumpla con esto son las unidades de verificación de instalaciones eléctricas que están acreditados para vigilar el cumplimiento con la NOM 00. Vamos a ver en qué consiste esto de la falla por arco. La sección 690.11 indica en circuitos de salida de corriente directa sobre o penetrando a un edificio con tensión de 80 volts de corriente directa o más,
deben protegerse con un interruptor de falla por arco aprobado tipo fotovoltaico. O sea, no es cualquier interruptor que digan que está acreditado. Debe estar aprobado, que cumple con la protección por falla por arco y que es una falla por arco del tipo fotovoltaico. Más adelante vamos a ver que existe otra falla por arco, pero es en el lado de corriente alterna. Y debe detectar e interrumpir fallas por arco ante una falla de continuidad del conductor en serie, conexión o módulo. O sea, aquí específicamente hablamos de las corrientes de falla de arco en serie. El sistema debe desactivar o desconectar, por un lado, a los inversores o controladores conectados al circuito y por otro lado, las componentes del sistema dentro del circuito. Luego, el equipo, una vez desactivado o desconectado, únicamente debe de restablecerse manualmente. ¿Por qué? Porque pudiera darse el caso que la falla fue únicamente momentánea y que inmediatamente se restableció. Pero también puede ser más adelante cuando alguien esté poniendo las manos sobre el sistema pensando que está desconectado. Y si automáticamente llegara a regresar, pues va a haber un accidente. Entonces, por eso, primero hay que detectar dónde está la falla, liberarla, y ya que esté liberada y con toda seguridad, se restablece para que la operación sea segura y no haya desgracias. Y también debe tener un indicador de interrupción con señal visual y no debe restablecerse automáticamente, por la misma razón que indicamos adelante. Ahora, ¿qué es una falla por arco? Es una descarga de alta potencia de electricidad entre dos conductores en paralelo o en un solo conductor en serie. La descarga se traduce en calor que puede dañar el aislamiento de los conductores y es posible el inicio de un incendio eléctrico. ¿Qué es lo que origina las fallas por arco? La falla por arco ocurre cuando algo o alguien, como nuestro amigo ardilla o víbora o rata, interrumpe o disminuye la trayectoria conductora de corriente. Puede originarse por corrección, por un daño en los conductores, en terminales flojas o en conexiones, etc. Y aquí es lo que les mencionaba, que existen dos fallas por arco muy peculiares. La corriente alterna, como las instalaciones que tenemos en las casas, donde debemos de estar prevenidos para fallas por arco. Y este dispositivo para la protección por fallas de arco es muy similar a los interruptores, que algunos llaman pastillas, únicamente que tienen una extensión en la parte de abajo con una circuitería electrónica, que son los que detectan cuando hay una falla por arco en paralelo normalmente y dispara el interruptor, y normalmente van montados en el tablero general que alimenta los circuitos. Y por otro lado tenemos las fallas en corriente directa, que son en serie y que, pues, en lo que nos atañe, ocurren en los sistemas fotovoltaicos. Entonces, no se vale que instalemos interruptores por falla de arco de corriente alterna en los circuitos de corriente directa. Bien, ahora, ¿cómo ocurre esta falla? En un conductor dañado, la corriente que pasa a través del conductor debilitado se puede originar por una elevación de temperatura que puede fundir el aislamiento y al conductor mismo. Cuando la trayectoria es interrumpida, ocurre una chispa que ioniza el aire y produce el plasma, por el cual una corriente puede continuar la trayectoria por el arco eléctrico. O sea, aunque físicamente no haya contacto, a través del plasma sigue pasando la corriente directa. ¿Y dónde es donde tenemos falla en serie o en paralelo? La S que ustedes ven son fallas por arco en serie
y la P en paralelo. Entonces ocurren entre el positivo y el negativo, serían paralelo, o entre el positivo y el negativo a tierra, esa sería una falla en paralelo. Pero si llegara a ocurrir una falla entre la conexión de un módulo y otro, sería en serie, o inclusive también, como pueden ver en el cuadrito del centro, puede ocurrir internamente dentro de un módulo entre una celda y otra, fallas en serie y fallas en paralelo. Entonces, aunque es mínima la corriente, pero la corriente directa es muy agresiva. Nomás fíjense ustedes cuando han ido a hacer una reparación eléctrica en su auto, vean cómo algunas de las gentes que trabajan están marcados en las manos y ahí únicamente han recibido descargas de 12 volts. Entonces, ¿qué pasa en un módulo que nos genera pues 30 y tantos volts en uno y luego están en serie? Y ya puestos en serie llegamos a tener tensiones del orden de 500 volts. Entonces, por eso es que es tan riesgoso el arco en corriente directa en los sistemas fotovoltaicos por las altas tensiones que se llegan a manejar. Bien, aquí vemos entre dos conductores una falla por arco cuando se interrumpe uno de los dos conductores, o una falla por arco cuando hay un brinco de corriente entre un conductor y otro. Bien, ahora, muchas gentes se quejan que dicen que no hay en el mercado interruptores con protección de falla por arco. Bueno, pues no hay, pero tal vez en la tienda que ellos ocurran, pero la verdad es que pues sabemos que por lo menos existen 4 marcas y algunas más que sí traen de fábrica la protección por falla por arco. Entonces, eso no es excusa que no hay. Digo, entonces sí hay y los fabricantes se han preocupado por difundir que hay. Lo que pasa es que luego algunos instaladores buscan uno muy barato, lo importan ellos mismos, pero no se fijan que traiga falla por arco, o nos compran uno que es muy bueno para Guatemala o para El Salvador o para Costa Rica, pero no es bueno para nosotros. Entonces, sí existe. Ahora, por un lado, si no existiera, la norma no nos indica que el inversor sea el que tiene que tener la protección por falla de arco, sino dice el sistema. Entonces, lo que pasa es que lo más común es que en el inversor está en la protección por falla de arco, pero existen sistemas que pueden estar instalados fuera del inversor, que son unos relevadores por falla de arco, pero estos relevadores por sí solos no interrumpen el circuito donde existe la falla, sino nomás dan la señal para que a través de un contactor de corriente directa o un interruptor de operación eléctrica, o un dispositivo que tuviera el inversor para recibir una señal, pueden actuar. Entonces, por sí solos no actúan. Entonces, hay diferentes marcas de interruptores de falla por arco externos y regularmente van dentro de una caja combinadora. No quiere decir que ponerlos ahí ya está, ya cumplimos, sí, no, que hay que mandar la señal de este relevador a un contactor o a otro dispositivo que los desconecte. Uno de los que se ha visto que existen en México es el que está marcado con cubierta amarilla. De ese es un Volt ADU, es holandés, pero ya también lo comercializa una firma alemana. Entonces, este dispositivo tiene ahí 3 luces LED, una para indicarnos que hay energía, otro que ya existe una falla por arco, y otra es un botón de restablecer. Y tiene aquí dos, en la parte de abajo, la salida de 2 terminales
que esas son las que se mandan a un dispositivo para desconectarlo. Ya sea, como les digo, los inversores, hay inversores que tienen la posibilidad de meterles una señal donde al abrir el circuito o cerrar un relevador se desconecta. Entonces, este es el que hemos visto por aquí que algunos instaladores ocupan cuando los inversores no tienen protección por falla de arco. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que nos inquieta? Que tenemos que tener mucho cuidado con la hoja de datos del inversor y qué es lo que indica en el área de certificaciones. Por ejemplo, este es una hoja de certificación de UL con IE, AAA y con CSA. Dice las certificaciones y cumplimientos de los estándares, excepto el CIMO 15, este es para una marca en especial, porque el CIMO 15 abajo nos indica qué es lo que cumple. Cumple con UL 1741 de 2010. Es lo que les indicaba, que aquí dice que cumple con el 2010, pero ya existe otra edición más nueva del 1741. Cumple con UL 1998 y cumple también con IEEE 1547 de 2003, pero también nos está diciendo que cumple con IEEE 1547 2008. Entonces, en los requerimientos de Comisión Reguladora no hace mención a la fecha. Aquí en la hoja de datos de los fabricantes sí ya indican la fecha de las regulaciones que están cumpliendo. Por otro lado, en cuanto a el cumplimiento con ANSI IEEE C62, esto son requerimientos de telecomunicaciones de que no hay interferencias electromagnéticas. Pero aquí hace indicación que cumple con lo que indica el NEC de 2014 en el 690 y el C22.2 son requerimientos de Canadá de septiembre de 2001. Y aquí es donde hace mención a la certificación por falla de arco, donde indica que cumple con UL 1699B del 2013, requerido por la 690-11, tanto del NEC como de la NOM 001. Y arriba decía, excepto el CIMO 15.0, y acá abajo dice que el CIMO 15.0 sí cumple con UL 1741, pero 2015, más nueva, y con el 2008 también 1547 de IEEE, y también al último que cumple con UL 1699B de 2013. En fin, cuando tenemos certificaciones de UL, vemos que se cumple todo lo que nos pide Comisión Reguladora por un lado y también todo lo que nos pide la protección por falla de arco que pide Secretaría de Energía a través de la NOM 001C. Ahora, por otro lado, si viéramos una hoja de datos de IEC, pues nos dice que cumple con IEC en las letras en rojo, 62109, 1 y 2, la IEC 62116, IEC 61227 y otros requerimientos, pero en ningún lado nos indica que cumpla con una norma ni por falla de arco, ni la IEC, perdón, la IEEE que anteriormente nos pedía la UL. En fin, estos valores que tienen cada una de las normas y los requerimientos de la Comisión Reguladora de Energía, pues únicamente nos dejan lugar para que el inversor que cumpla con UL y con IEC, IEEE, hago énfasis, son las que están permitidas. Cuando haya un documento o una NOM de Comisión Reguladora que indique otra cosa, pues habrá que cumplir con lo que ahí indica. Entonces, en conclusión, deseamos que la UBIE o la unidad de inspección dictaminen y aprueben
nuestro sistema fotovoltaico de generación distribuida. Pero las normas y regulaciones locales, las locales son las de México, van a determinar cuál es la certificación UL o IEC, que es la requerida para los inversores fotovoltaicos. Pues bien, hasta aquí es lo que traíamos para comunicar a ustedes. Sé que habrá algunas preguntas, algunas inquietudes. Los invito que a través de el botón para chateo o QA o preguntas y respuestas que ven en su pantalla, emitan las preguntas y de las demás pláticas que se van a celebrar durante este congreso. El 19 de octubre vamos a tener una sesión donde se van a manifestar todas las contestaciones para responder a las inquietudes de ustedes. Por vía de mientras, pues muchas gracias y agradecidos por su atención.